Saludos cordiales para todos, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo el horario en que vea este video, una grabación más del grupo Beato Anacleto González Flores. Mi nombre es Alejandro Garduño Mejía, su compañero, su compatriota, su hermano en Cristo. Y bueno, pues hoy nos damos otra vez oportunidad de grabar otro tema para el auditorio a través de este canal de YouTube, para que se inscriban, para que lo compartan. Y bueno, pues sin más preámbulo, quisiera hablar un poquito acerca del tema que se va a exponer, que es un tema, desde luego, de los más polémicos que hay a nivel mundial y sobre todo aquí en nuestra patria, que es México. El tema es el aborto. Y bueno, como ustedes se han dado cuenta, pues el aborto sigue avanzando, sigue haciendo estragos en nuestra patria. Y bueno, pues yo desde el 2018 escribí un libro que se llama precisamente así, Crimen y Asesinato por la Ley, el Aborto. Es un libro que, bueno, pues dice muchas verdades y parecía ser que me adelanté a lo que iba a venir para México, a lo que va a venir desde luego, porque, bueno, pues hay una consigna que es a nivel mundial para todos los países que están inscritos en la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, es un mandato de la ONU imponer el aborto en todos los países que están inscritos en la Organización de las Naciones Unidas. Y este libro, bueno, pues te da algunas luces para ver otras leyes que además están avanzando y que se van a imponer en todos los países que están inscritos en dicha organización. Una promoción antihumana, anticristiana y diabólica. Este libro para que lo puedan adquirir con un servidor. Y los teléfonos quizá aparecerán pues también en la pantalla. Así que bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar a este tema que es muy polémico, muy delicado, sobre todo para los enemigos que son los proabortistas, las pañoletas verdes y desde luego para los gobiernos comunistas liberales que pues son los que promueven y son los que patrocinan y están detrás de esta ley completamente antihumana. Pues bien, pues vamos a hablar un poquito acerca del aborto, dar algunas nociones generales en el contexto sobre todo social y los estragos que causa, sobre todo para que tengamos un bagaje general y no seamos sorprendidos por aquellos que a veces tratan de convencernos de que tenemos que apoyar el aborto. Y digo general porque, bueno, pues para tener más información, como ya anuncié, pues puedes conseguir este libro y ahí traigo más datos de lo que además, como dije hace un momento, se viene todavía más fuerte para México, para nuestra patria y sobre todo por el tipo de gobierno que está gobernando en la actualidad, que son gobiernos de izquierda, desde López Obrador y el actual por Claudia Sheinbaum. Bueno, pues sin más preámbulo, defino qué es el aborto de acuerdo a la Real Academia Española y de acuerdo a otros diccionarios que se imponen para dilucidar la misma palabra etimológica del aborto. El aborto es una palabra latina que significa abortus y que quiere decir a grosso modo que es morir prematuramente. También aborto quiere decir privación del nacimiento. Sin embargo, la Real Academia Española nos llega a decir que el aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Y esa parte, desde ahí podemos decir que entra una confusión cuando entran aquellos que abanderan el aborto, porque a través de frases y utilizando eufemismos, es decir, frases que se utilizan para adornar y hacer creer lo que no es a través de varias frases, y una de ellas, bueno, pues está dentro de aquí de la Real Academia Española. Eso es un eufemismo porque dice el aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Sin embargo, el aborto, y quiero especificar desde este momento que el aborto, por donde se la vea, es un asesinato y punto, se acabó. El aborto es un asesinato. Claro que cuando se utiliza esa palabra de interrupción es un eufemismo para tapar lo que realmente es un asesinato. ¿Por qué? Porque si decimos interrupción del embarazo, cuando hacemos una tarea, la que sea, podemos interrumpirla. Si yo estoy barriendo, puedo interrumpir y dejar de barrer y después continúo barriendo. Si yo estoy leyendo, puedo interrumpir mi lectura, pero después la puedo continuar. Cuando se dice interrupción del embarazo, es un eufemismo porque no se puede continuar. Es una palabra propiamente utilizada como clave para no decir la palabra como es. El aborto es un asesinato y punto.
Y entonces ese contexto de decir que es sin una interrupción, algo que se interrumpe, se puede continuar. Pero en el caso de interrupción del embarazo, cuando se interrumpe es un asesinato, es el aborto y se acabó. Entonces no se puede continuar la vida después de que ya haya sido asesinada. No se puede. Ni en China, ni en Roma, donde quiera ser. Una vez que se interrumpe la vida, una vez que se comete el asesinato, no lo puedes regresar nuevamente a la vida. No se puede. Por lo tanto, no es una interrupción, es un asesinato. Así que, bueno, pues ese contexto lo tiene la Real Academia Española. Sin embargo, otros diccionarios como Larousse o otros de más nombre, el diccionario británicos, etcétera, lo que acabo de decir, tienen concebido el aborto como la palabra etimológica en latín abortus, que significa morir prematuramente o privación del nacimiento. Así que el aborto, como puntualizo y seguiré puntualizando, el aborto, por donde se le quiera ver, es un asesinato. Y obviamente, provocado deliberadamente, es un acto inmoral, es un acto antiético, es un acto anticristiano, antimoral, antisocial y también, ¿por qué no decirlo abiertamente? Es un acto diabólico. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha sido homicida desde el principio, siempre ha querido asesinar al ser humano desde que fue arrojado del cielo, siempre ha estado en contra del hombre y ese es su trabajo para poder acabar con el género humano en el contexto espiritual y también material muchas veces. Así que el aborto provocado deliberadamente es un acto plenamente inmoral, anticristiano, antiético y antisocial, como lo voy a explicar más adelantito por qué la cuestión social entra aquí. El hecho de que su aprobación sea a través de la ley es un crimen propiamente que comete el Estado y además con autorización legítima de la ley. Es un crimen propiamente para la propia sociedad, para la polis, para el pueblo. Así que una ley que se hace legítimamente aprobada por el Estado está propiamente dándole o poniéndole el revólver en la cabeza para darle un tiro en cuanto a la sociedad se refiere, como lo explicaré un poquito al final. Así que el aborto como tal no beneficia a nadie, porque Estado que asesina a su gente por medio del aborto es un Estado que entra inmediatamente en decrepitud, es decir, a la caída libre para abajo. Ejemplos los pondremos al final cuando hablemos de los países que tienen ese problema y que es un tanto irreversible. Así que podemos decir ese contexto sin temor a errar por las estadísticas que están marcando en la actualidad, que hay más asesinatos a través del aborto que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. Actualmente, las estadísticas marcan que se están dando de 58 a 60 millones de abortos anualmente y ha subido la estadística a razón de los países que la han aprobado y desde luego los que no se hacen de manera ilegal. Así que Herodes quedó muy corto ante tal crimen que se ha realizado a través del aborto desde que se aprobó desde el siglo pasado en algunos países. Así que pues es un asesinato y todo país que asesina a su gente es un país que entra plenamente en decrepitud y México no es la excepción. Así que, bueno, pues yo lo anuncio en mi libro que se iba a imponer y se va a imponer el aborto aquí en México. Lo dije desde 2018 cuando salió ese libro, estamos en 2025, así que han pasado varios años y como ustedes se podrán dando cuenta, ha ido cayendo estado por estado. Y han buscado la manera de hacerlo desde arriba, como se hizo en Argentina, como se hizo en Brasil y como se ha hecho en otros países como China, etcétera, etcétera. Así que el aborto no beneficia a nadie y es un asesinato criminal, sobre todo porque se va a un ser plenamente indefenso. Y ese contexto, Herodes los mató ya después de haber nacido. Pero Herodes se quedó corto porque ahora el aborto se impone matándonos no después de nacer, sino antes de nacer. Y ese es un crimen que es reprobado tanto por la moral, tanto por la ética y desde luego por Dios. Y hablando en contexto social, es reprobado por la misma sociedad. Así que ha habido más asesinatos que las guerras mundiales, que las guerras de la Revolución Francesa,
que en el caso de México, la Revolución Mexicana, y ha habido más asesinatos por abortos que en una lucha armada. Por eso el aborto es propiamente un depredador que va en contra del mismo hombre, va a su exterminio. Y bueno, pues como este tema se trata de hablar un poquito acerca del aborto y el contexto social, no voy a profundizar la parte de las maneras en que se aplica el aborto. Eso sería un tema que sería más en la cuestión médica, en la cuestión bioética, pero sí mencionar que los tipos de aborto son muy violentos, en donde se acribilla literalmente a un ser indefenso. Por ejemplo, el aborto por succión, en donde se mete una tipo de manguera y se succiona literalmente a ese ser inocente. La inyección salina, por ejemplo, que se inyecta propiamente en la bolsa donde está, vamos a hablar en términos coloquiales, en donde la bolsa donde está el feto, y se mete el veneno, la inyección salina, y el bebé termina por absorber ese veneno y muere. Incluso el aborto ya, cuando ya es más grande el bebé, la histerotomía, que es semejante a una cesárea y literalmente se saca, como dicen ellos, el producto. Es otro eufemismo, otra palabra disfrazada para decir que es un ser humano el que acaban de sacar ahí, y lo dejan literalmente hasta que muere, ¿no? Entonces, el aborto hoy se ha aplicado de muchas maneras, y basta ver, por ejemplo, los tipos de aborto que hay en Japón, que son de los más despiadados, y bueno, pues esos han llegado a todas las partes del mundo donde se ha aprobado el aborto. Así que el aborto es un cáncer que ha avanzado, que sigue avanzando sin freno alguno, porque es un plan diabólico que ha sido abanderado, protegido y promovido desde la Organización de las Naciones Unidas, cuyo enemigo, pues desde luego, mueve ese abrazo, que no es otra cosa más que la masonería. Así que, bueno, tenemos que decir con datos reales, porque si no, no tendría sentido solamente bla, bla, bla del aborto sin tener argumentos. Hay que tener argumentos precisamente para defender no solamente el contexto de la vida, sino el contexto social, el contexto familiar, el contexto moral, el contexto ético. El aborto, como dije, es antiético, antimoral, anticristiano, antisocial, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este tema en realidad no es nuevo. Está en su apogeo a razón de que ha agarrado fuerza, y en los países que tenían gobiernos, vamos a llamarle así, un tanto conservadores, pues ha sido difícil penetrar y aprobar el aborto en todo el país. Sin embargo, bueno, el enemigo ha avanzado, y hoy el aborto sigue siendo una especie de moda para aquellos que abanderan la no vida, para aquellos que abanderan la muerte, tal como lo había dicho su santidad Juan Pablo II, la cultura de la muerte. Y bueno, pues ese aborto sigue avanzando, ese asesinato, porque es una promoción y además protegido desde las Naciones Unidas. Y todos los países que están inscritos ahí, bueno, pues han aceptado deliberadamente el aborto. Y tenemos un problema no solamente ya en cuestiones éticas, sino un problema social. Y dije que el aborto, pues bueno, pues es un tema que no es tan nuevo, porque si pasamos un poquito a las estadísticas, la aprobación del aborto, pues ya tenemos que la Unión Soviética lo había aprobado en el año 1920, los países escandinavos en el 1930, en el caso de Suecia lo aprobó desde 1938, en el caso de Dinamarca 1939, Finlandia y Noruega lo aprobaron desde la época de los 50, los 60 del siglo pasado también, y desde luego que el Parlamento británico terminaría por aprobarlo en 1968, y en el caso de Estados Unidos 1973, y agarró más fuerza en 1976 para celebrar el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos, y de ahí todos los demás países que pues han abanderado ya de Centroamérica, desde luego los países de Oriente, de Occidente, bueno, pues han caído en la trampa del aborto, pero como acabo de mencionar, pues no es un tema nuevo, estamos hablando propiamente ya desde hace más de 100 años. Si pensamos que la Unión Soviética lo aprobó en 1920, estamos en el 2025, ya tiene más de 100 años. Sin embargo, desde la época de los 90 se hizo más fuerte porque, bueno, pues comenzó a promoverse, y además esa promoción ha sido precisamente mediante los partidos políticos. No podemos negarlo. Y sobre todo cuando son partidos políticos de izquierda, es decir, comunistas, ateos. Así que ese tema no es tan nuevo. Sin embargo, es un tema que está vigente porque sigue haciendo ruido, a razón de que regularmente
hay gente que todavía se opone y hay marchas en varios países y en varios estados, aquí en México, en varios estados de la República se hacen marchas para siempre abanderar a favor de la vida. Sin embargo, esas marchas que se hacen, al gobierno no le importa, porque a final de cuentas le dan más prioridad a las leyes que piden los aprobabortistas, y a esas leyes se les da, y así ha sucedido aquí en México. Han caído estado por estado. Sobre todo, tener que decir que los que abanderan el aborto, pues utilizan esos eufemismos, como acabo de decir, y van descomponiendo a razón de que pues hay muchos neófitos en el tema. Gente que es ignorante, que es ingenua y que no conoce el tema, y cuando le dicen, bueno, es que hay que aprobar el aborto porque, bueno, pues hay mucha gente ya en el mundo y por lo tanto pues ya llegará el momento en que no va a alcanzar el alimento, por lo tanto hay que tener un control poblacional. Y eso también quiero decirlo abiertamente. En realidad, el enemigo lo que busca es un control poblacional. Y un brazo de ellos es a través del aborto, otro brazo de ellos es a través del LGTB. Entre homosexual y homosexual no podrán procrear, entre lesbiana y lesbiana no podrán procrear. Así que si no hay procreación, no hay gente que vaya sustituyendo a la que va de salida, y desde luego si existe el aborto, siguen matando a los que vienen de entrada. Así que no hay un plan de la Agenda 2030 que pueda decir que no abandera esa parte de un exterminio de la humanidad y por lo tanto tener un control poblacional. Y esas son cosas que son crudas, pero son verdades que son reales. Hay que hablar a veces de manera cruda porque es la realidad y no podemos salirnos de la realidad y hablar de ficción o de manera simplemente subjetiva. Hay que hablar siempre de manera objetiva para poder estar alerta de cómo avanza el enemigo y de cómo la sociedad está entrando en decrepitud, y está en decrepitud, como dije hace unos momentos, en decadencia plena, y que en el caso de México, pues decadencia, vamos en caída libre, tanto a nivel económico, tanto a nivel político, tanto a nivel social, tanto a nivel educativo, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de la salud? Bueno, pues en este tema, desde luego de la salud, el aborto para ellos es algo indispensable, aprobarlo a diestra y siniestra, y antes había varios causales para aprobar el aborto, pero hoy quieren aprobarlo sin causal alguno, simplemente por gusto. Y bueno, pues lo que se abandera, como dije, las palabras disfrazadas, se abanderan y todavía se siguen abanderando, pero ya no estamos en los tiempos de la época de los 40, cuando efectivamente, pues en la época de los 40 del siglo pasado, se decía en las escuelas de los Estados Unidos que el feto, pues que estaba dentro del útero, no se sabía todavía si era un ser humano o no. No se definía. Y esto que estoy diciendo todavía lo siguen abanderando hoy, 2025. Y el del siglo pasado, en la época de los 80, 90, en el año 2000, 2010 y 2025, siguen abanderando esta postura de que no se sabe si es un ser y que solamente es una bola de células. Aquí quiero citar literalmente al doctor Bernard Nathanson, que además fue considerado como el padre del aborto, ya que realizó en sus clínicas más de 75,000 abortos. Y ya cuando fue avanzando la ciencia, bueno, pues después de que avanzó la ciencia y a través de los avances tecnológicos médicos, a través de ya del ultrasonido, se sabe propiamente que lo que está ahí, el cigoto, el feto, el embrión, se sabe que es un ser humano. Así que es un error garrafal de ignorancia plena, pues podríamos decirlo en la época de los 40 o para atrás. Pues efectivamente la ciencia no estaba avanzada, no se sabía si el feto o el cigoto, propiamente palabras que ahorita voy a decir con claridad, que también a veces han sido utilizados como eufemismos, y de hecho la Comisión General de Medicina ya dijo que tendríamos que quitar esas palabras porque a final de cuentas es un ser humano. Sin embargo, el doctor Nathanson propiamente menciona esos datos que él no sabía, y que además, siendo médico él, porque hay que decirlo, el doctor Nathanson, médico norteamericano, aunque de descendencia judía, y obviamente fue educado en escuela judía, y después de que hizo varias investigaciones y después ya cuando hizo las investigaciones a través del ultrasonido, descubrió propiamente que realmente era un ser humano el que estaba ahí, y que él ya en las clínicas que tenía había realizado más de 75,000 abortos, de tal manera que cuando murió converso, y murió además siendo cristiano católico,
desde luego arrepentido, converso, y desde luego que antes de morir hace un video que se llama Grito Silencioso, que regularmente fue de los primeros que plasmó lo que es un aborto en vivo y a todo color a través del ultrasonido. Y bueno, otra de las cosas que se llega a decir, y como dije anteriormente, eso podría decirse antes de la época de los 40, después de que la ciencia ha avanzado no se puede decir eso. Sin embargo, para la gente que es ignorante que en el tema, que es inocente en el tema, neófito como tal, bueno, pues sigue creyendo esas cosas. Es que no se sabe si es un ser humano o una bola de células. Aquí hay que aclarar que el doctor Nathanson dice con claridad, la vida comienza con la concepción, desde los primeros días es un ser humano en desarrollo. Es decir, desde la concepción existe ya la vida de un ser humano. Sin embargo, esas palabritas que dije, pues de cigoto, embrión, feto, pues a veces se utilizan como eufemismo para poder disfrazar y decir, es que todavía no es un ser humano. Aquí está hablando un especialista que es el doctor Nathanson, ya desaparecido desde luego, pero quiero citar un poquito, unos extractos de mi libro, porque no solamente el doctor Nathanson, sino uno de los más grandes doctores que en la ciencia, del doctor Jerónimo Lujén. Y quiero leer esto que yo cito aquí en mi libro, solamente unas frases. Dice, profesor de genética fundamental de la Universidad de Descartes en París, miembro de la Academia de Ciencias de Suecia, de Inglaterra y Estados Unidos, un excelente investigador francés, catedrático también de genética en la Universidad de Sorbona de París y director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París y director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en la época de los 80 y con reconocidos premios científicos. Él, el doctor Jerónimo Lujén, menciona con una frase también para acabar con esos eufemismos. Y dice así, acerca del contexto del embrión del cigoto, que a veces esas palabras hacen confundir de que todavía no es un ser humano. Y él menciona esta parte, esta primera célula que se da en la concepción es el resultado ya de un ser humano. Es decir, que a lo que muchos todavía alegan que el cigoto, el feto, el embrión no es una persona, los científicos médicos de alto rango lo han dicho abiertamente. Estoy hablando de la época de los 80, por eso dije, estamos ya en el 2025. Así que esto ha sido mencionado desde hace 45 años, pero además, esto que estoy mencionando se dio propiamente en una conferencia a nivel general, en donde estuvieron médicos de renombres, de genetistas de renombre, y al doctor Lujén le hicieron la pregunta que cuándo comienza la vida, y él claramente dice, la vida tiene una muy, muy larga historia, pero cada individuo tiene un origen muy definido. El momento en el que existe ya la vida como tal es el momento de la concepción. Y además, él como genetista de renombre, llega a decir estas palabras que menciono aquí en mi libro. Advirtió que el ser humano tiene 46 cromosomas propios de la especie humana. Luego, no es un montón de células como pretenden los abortistas. Otro de los que estuvieron ahí en esa asamblea que se hizo de puros genetistas y de puros médicos de alto nivel, dice Federico Mayor Zaragoza, que director del Centro de Biología Molecular, y él también llega a decir, el cigoto es vida humana desde el principio. La doctora Michelle hizo una intervención, desde luego investigadora que estuvo en ese congreso de los 80 y también fue expositora, y ella llega a decir, principal investigadora de la asociada de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, y ella llega a decir, en biología y en medicina es un hecho aceptado que la vida de un organismo individual que se produce mediante la reproducción sexual comienza con la concepción. Es decir, la vida comienza con la concepción. Sin embargo, para muchos todavía siguen abanderando que a las 8 semanas, que a las 12 semanas, que a los 3 meses, y eso es un error garrafal que se comete en contra de la ciencia, porque se ha descubierto que esas palabras como tal a veces se utilizan embrión, cigoto, para decir que eso todavía no es un ser humano. Pues ahora yo en esta exposición digo con claridad, citando a estos hombres genetistas
y médicos de harto renombre que la palabra cigoto, embrión, feto es un ser humano. Y que ya los mismos eufemismos que se han utilizado quedan propiamente fuera. Es un juego de palabras que quieren confundir a los neófitos en el tema. Pero hablando en términos biológicos, genetistas de estos médicos, la palabra cigoto, embrión, feto, se refiere literalmente a un ser humano en desarrollo. Si no, como diría el doctor Leeuwen, y si no fue así, nunca entonces existió. Y por eso decía, bueno, la vida tiene un largo periodo. Ciertamente, en el contexto médico se dice, es un cigoto, es un embrión, es un feto. Pero ellos con claridad dicen, sin embargo, está en desarrollo, es decir, es un ser humano que está en pleno desarrollo y que esas palabras propiamente que se utilizan en un contexto médico no dejan de ser palabras que solamente se le atribuyen a un ser humano que está en pleno desarrollo. Así que, bueno, pues como dije al principio, repuntando y remarcando que el aborto provocado literalmente es un asesinato. Ahora bien, vamos a pasar un poquito a un contexto de los absurdos factores que abanderan los proabortistas, porque son absurdos. Llegan a decir algunos que hay que preguntarle a la sociedad, hay que votar para ver si están a favor o están en contra. Bueno, pues hablando en el contexto de México, yo les aseguro que si hiciera realmente una estadística, la mayoría de los mexicanos votaría a favor de la vida y no a favor del aborto. Pero desde luego esas estadísticas no se hacen. Más aún, aunque se hicieran, el partido que abandera en estos momentos y los que aprobaron el aborto ya desde 2007 en la Ciudad de México o antes Distrito Federal, que han sido partidos de izquierda o liberales, desde luego que han abanderado esa parte, y no se diga en el caso de México a través de la CONAPO, el Consejo Nacional de la Población, que agarró más fuerza propiamente en la época de los 80 y desde luego con Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid y todos los demás, pues no han sido capaces de frenar el aborto. Pero los que están a favor del aborto, pues han abanderado algunos factores que para ellos son fuertes, son poderosos argumentos para poder decir que por esas razones hay que abortar. Pues bien, pues voy a solamente mencionar uno, los otros podrán verlos en mi libro para que puedan tener mayores argumentos. Solamente quiero decir de manera general que en primer lugar el derecho a la muerte provocada por el aborto no es debatible, así de simple. Y que no se puede debatir quién vota para que nazcas o no nazcas. Y todos aquellos que van a votar nacieron. ¿Quién votó para que nacieras tú? ¿Quién votó para que naciera yo? Pues es un absurdo querer decir ahora, vamos a votar para ver quién está a favor de que nazca o que no nazca. Es un absurdo. El aborto no es debatible porque es un asesinato y no se puede debatir entre si lo dejamos nacer o no lo dejamos nacer. No se puede debatir en si se le asesina o no se le asesina. Simplemente la vida es un derecho inalienable de todo ser humano. Es uno de los máximos regalos que Dios nos da, el don de la vida. Por eso no es debatible, porque es un derecho inalienable. No se puede debatir entre si quieres nacer o no quieres nacer, si es lícito o no dejar que nazca alguien, de principio. Sin embargo, los argumentos que dan, que son factores de los proabortistas, que ellos consideran que tienen fuerza para decir que se aborte, son los absurdos. En México, por ejemplo, un absurdo. En México se derogó el artículo 22 constitucional, que era de la pena de muerte, que aún quedaba todavía antes del 2007, y que la pena de muerte se aplicaba solamente, decía el artículo, para los traidores a la patria. Si ese artículo se aplicara, ¿cuántos traidores ya se hubieran ido al paredón? Dando razón de que la pena de muerte en México pues era el fusilamiento, así como la guillotina en Francia o la horca en Inglaterra. Y la pena de muerte sigue existiendo en algunos países como Estados Unidos a través de la silla eléctrica, etcétera, etcétera, a través de la inyección, etcétera, etcétera. Sin embargo, en México pues era el fusilamiento. Y es un absurdo que hayan quitado la pena de muerte para la traición a la patria y hayan aprobado una ley en el 2007 en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, a través del aborto. Es un absurdo, es una contradicción plena.
¿Cómo se quita una ley que aprueba la pena de muerte para los traidores a la patria? Se quita. Y se aprueba una ley que aprueba el asesinato a través de la ley a un ser indefenso. Es un absurdo. Es un absurdo. Y sin embargo, en México ocurrió. Y en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ¿quién abanderaba en ese momento los que estaban a favor del aborto? Pues luego los partidos políticos. Y sin duda alguna, los partidos liberales y los partidos de izquierda. Y son los que aprobaron esas leyes. Claro que ellos siguen los postulados y promueven los postulados que, como ya dije al principio, vienen de la Organización de las Naciones Unidas. Y para ello, bueno, pues como sabemos, tienen gente que está dispuesta a hacer marchas, a hacer desmanes, y con eso se provoca que digan, bueno, pues hay que aprobarlos para que ya no hagan tantos desmanes. Pero sabemos que quien está atrás de todo ello, hay quienes abanderan, y son muchos políticos de izquierda sobre todo, pero que, como ya dije, bueno, pues siguen los postulados que vienen de otro brazo que utiliza la masonería, que es la Organización de las Naciones Unidas, y que de ahí se dictan. Pues el representante lo había dicho, que el contexto de la moral, y sobre todo pensando en la Iglesia Católica, le estorba. Así que, bueno, están metiendo esas leyes antimorales, antihumanas, antisociales, diabólicas. Y eso es lo que abanderan. Entonces son absurdos. Quitar una pena de muerte y aprobar otra, pero además en contra de un ser indefenso. Como dije, es un absurdo que se pueda votar para ver si nace o no nace alguien. Es un absurdo. Quiero mencionar este argumento que abanderan los que están en las marchas y desde luego los que están a favor del aborto. Porque regularmente se llega a decir con toda claridad, es mi cuerpo, por lo tanto es mi derecho. Es un absurdo, es una contradicción. En mi libro lo abarco de manera más general y más absurdos. Solamente aquí voy a exponer una por la premura del tiempo, pero ese absurdo es muy desbaratable desde el principio. Lo puedo desbaratar y deshacer de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque sin entrar en cuestiones de genética, de moral, de sociología, se desbarata porque ese argumento no tiene peso alguno cuando dicen, es mi cuerpo y es mi derecho. ¡No es tu cuerpo! Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que es una mujer que tiene 30 años. ¿Quién era 32 años para atrás? Nada, nada. Tu cuerpo se lo debes a otro. Así de simple. Y todos los que estamos escuchando y viendo este video, los años que tenga, réstale 2 para atrás. Tienes 40. ¿Quién eras hace 42 años? Nada. Nada. Ni siquiera un pensamiento. Nada. Tu cuerpo se lo debes a otro. Te guste o no. Se lo debes a otro. Así que no es tu cuerpo. Si fuera tu cuerpo, dale una orden que no se enferme. ¡No puedes! ¡No puedes! Si fuera tu cuerpo, dile que no se muera. Que no envejezca. ¡No puedes! ¡No puedes! Es un absurdo. No es tu cuerpo se lo debes a otro. Dice, es mi derecho. Muy bien. Pensando en qué es tu cuerpo, no quieres un bebé, lo quieres abortar. Bueno, si es tu cuerpo, pues mejor quítate la matriz. Pensando en qué es tu cuerpo. Un cuerpo no tiene 4 manos, no tiene 4 ojos, no tiene 2 cabezas, no tiene 4 oídos. La madre que engendra y lleva un ser en su vientre es otro cuerpo, te guste o no. No es tu cuerpo. Pensando en que tienes derecho sobre tu cuerpo, hay que recordar este contexto del mismo derecho. Tu derecho llega hasta donde comienza el mío. Más aún, pensando en el contexto de que se defiende a la mujer y que hay que defender a la mujer y hay que defender a la mujer, muy bien. Aquella persona que está a favor del aborto y que en su seno lleva a un ser que es niña, ¿en dónde quedó ese derecho de esa mujer? ¡Absurdos! ¡Absurdos! Entonces, ese contexto que quieren disfrazar y que se le promueve a la gente neófita en el tema, son absurdos que caen por su propio peso. Porque si el ser que lleva engendrado una mujer en el seno materno es mujer,
y están peleando por los derechos de la mujer, se los quitan desde antes de nacer. Y eso es un absurdo. Ahora bien, miren, es que es un absurdo que es contradictorio. Todos los países tienen leyes a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local. Pensando en un municipio. ¿Para quién se hacen las leyes? Pues para los hombres. Las leyes se hacen para los hombres. Si tú matas a los hombres, entonces las leyes caen solitas, porque no se podrían aplicar. Y por eso es un absurdo. Ya decía Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico de la Edad Media, hablando acerca de la cuestión de la ley. Toda ley, palabras más, palabras menos, deben servir para beneficio de la humanidad. Si una ley no sirve para beneficio de la humanidad, entonces no es ley, sino perversión de la ley. Así que entonces, si se aprueba una ley del aborto, no es ley, es la perversión de la ley, porque como dije al principio, no le beneficia a nadie. Al contrario, le perjudica a la nación, le perjudica a la madre y desde luego a aquel indefenso que ha sido asesinado. No es ley el aborto, es la perversión de la ley. Y es un argumento que regularmente se utiliza. Es mi cuerpo, es mi derecho. Pues ese ser que está en el seno materno no es el cuerpo de la mujer. No es el cuerpo de la mujer que en el caso de ser varón tiene aparatos reproductores masculinos, la que es la mamá, y si el que lleva es hombre, tiene aparatos reproductores masculinos. No es tu cuerpo. No es tu cuerpo. Sin embargo, pues esos argumentos son simplemente falacias y desde luego que se caen en un engaño al pensar que es el cuerpo y que es el mismo que está dentro del seno materno. El ser, que como dije hace rato, citando a los médicos, cigoto, embrión y feto, es un ser diferente a todos los que estamos ya aquí en vida. Y es un ser que al nacer también tiene sus derechos y tiene sus responsabilidades. Pero si se hicieron las leyes para los hombres, a él se le quitan de antes que nazca. Esos son absurdos y contradicciones. Bueno, también se llega a decir, quisiera dar más argumentos sobre eso, pero yo quisiera que leyeran el libro para tener más argumentos sólidos, como dije hace un rato. Sigo con otro tema porque hablar del aborto en esos argumentos que son factores para los que abanderan el aborto, pues los consideran de mucho peso y no es así. Otro argumento que le sirve como factor para defender el aborto, llegan a decir es que en el mundo hay mucha pobreza extrema. Y dicen, yo ya tengo 3 hijos, ya 4, ya es mucho peso y mucha responsabilidad porque implica muchos gastos económicos. Pues muy bien, es que si hablamos en el contexto matemático, en el contexto social y en el contexto de la realidad, es obvio que el bebé come menos alimento que el hijo más mayor. Así que si hablamos de asesinato, pues entonces tendrías que asesinar al mayor, porque ese consume más alimento que un bebé. Y si estás pensando en asesinato, entonces no abortes, déjalo nacer y asesina al mayor, porque ese te consume más. Por eso insisto que son argumentos que son falacias y que esas falacias a la gente que ellos no afectan el tema, pues la envuelven. Pero hay que hablar con realidad de manera objetiva, como dije. Así que el aborto es un asesinato. Y cuando hablamos de pobreza extrema, es una falsedad. Porque está comprobado por expertos en la materia que el mundo puede producir 7 veces más de la población para su alimentación. Es decir, la tierra es fértil para poder alimentar 7 veces más a la población que hay en el mundo de la actualidad. Bueno, y entonces tenemos que decir, bueno, que ¿por qué hay mucha pobreza extrema? Pues muy sencillo. Es que la pobreza extrema no es por la sobrepoblación, sino porque el dinero se distribuye solamente en algunas manos que se llama gobierno, la cúpula gubernamental. ¿Cuánto gana un presidente de la República? ¿Cuánto gana un gobernador? ¿Cuánto gana un presidente municipal? ¿Cuánto gana un diputado federal? ¿Cuánto gana un diputado local?
cuánto gana un regidor. El dinero queda en pocas manos. Por lo tanto, la distribución de la riqueza no es equitativa. Luego, entonces, el hecho de que haya un sobrepoblamiento no quiere decir que por eso va a dejar de faltar el alimento. Porque como ya dije, en ese sentido, de los expertos en la materia, se sabe que la tierra puede producir 7 veces más para dar de comer a la población que hay en el mundo. Sin embargo, bueno, pues no hay apoyo al campo, no se le da el apoyo que se requiere, a veces se le deja a la gente que no pueda comprar a razón de que suben los precios. Ya lo había dicho el economista Adam Smith, la oferta y la demanda. Y lo que vemos en la sociedad no es otra cosa más que trampas de la economía, una economía que absorbe, una economía que propiamente asfixia literalmente a la población. Cuando vemos que un producto sube, no es que haga falta, sino más que hay una sobreproducción, pero hay que dejar que se eche a perder para que después pueda subir, sino cómo habría ganancia. La Coneval, que era la Comisión Nacional de la Evaluación, descubrió que el 80% de lo que se producía en México, en cuanto a frutas y legumbres, se echaba a perder. Pues lo están diciendo especialistas, no es que lo diga yo. Pues yo cito los datos y ahí están. Entonces, no es que no haya alimento, es que el contexto de la economía, que es manipulable desde la cúpula gubernamental, que son los que ganan más, se llevan ahí y entonces el contexto, quien sufre son la gente de abajo. Y por eso hay pobreza extrema. Si se repartiera de manera equitativa ese contexto de la alimentación, desde luego que no habría hambres. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo también lo dijo con claridad: a los pobres siempre los tendréis entre ustedes. Si no, ¿cómo practicaríamos la virtud de la caridad? Sin embargo, si vemos mucha pobreza extrema en algunos lados, es precisamente porque las cúpulas gubernamentales de los países en donde el dinero queda en algunas solas manos, no es repartido de manera equitativa. Y ese es un problema que es un problema social de muchos países, no solamente en el caso de México, como dije a través de la Coneval, sino que es un problema que hay en muchos países en donde el liberalismo, en donde el comunismo ha hecho una pobreza extrema. Está el caso de Cuba, está el caso de Venezuela, ahorita el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, etcétera, etcétera, y no se diga aquí. Vamos a la baja, porque pensando que porque se está repartiendo dinero, hay mucho dinero. No, señores, porque se está agarrando de lo que había de la reserva y llegará un momento en que ya no habrá dinero de la reserva y entraremos a países como Venezuela y como Cuba. Tendríamos que pensar que estamos a 2 pasos de caer como Venezuela y a 1 paso de Cuba. Pero, pues a veces, si no profundizamos, si no estudiamos sobre el tema social que hay en la actualidad en México y los problemas que afectan, y uno desde luego los problemas que afectan, pues es este del aborto, porque se está acabando con la nación y además es una ley que es perversa el hecho de aprobar el aborto. Así que cuando se dice la pobreza es extrema y por eso ya hay que tener control de la población, como dije hace rato en un principio, es que lo que quiere el enemigo precisamente es un control poblacional, y en México entró a través de la Comisión Nacional de la Población, que es la CONAPO, pocos hijos para darles mucho. Y cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué es darles mucho? Siempre se van en el contexto material. Oye, ¿y las virtudes? ¿Y la ética? ¿Y la moral? Ese es el contexto que tenemos que ver. En México la cuestión de la ética y la moral va en decadencia, en decrepitud, como ya lo he mencionado a través de en lo largo de este video. Así que un argumento que decir que porque hay mucha pobreza extrema hay que tener un control poblacional a través del aborto, a través de los anticonceptivos, es una vil mentira. Ya, como dije, lo han dicho expertos, y en el caso de México a través de la Coneval, que bien acaban de desaparecer el gobierno farsante que tenemos. Bueno, otro argumento que dicen, y que es uno que les da mucho peso, es que en casos de malformación hay que asesinar a esa persona, porque va a sufrir. ¿Quién te dijo que sufren? Esa es la parte que hay que ver. En los términos psicológicos, el sufrimiento es parte de la vida. Tarde o temprano te va a visitar. No hay ningún ser humano que digan, este no sufrió. Pues vemos con claridad que hay gente que tiene
todo a su alcance, hablando materialmente, una economía más que estable, casa, sustento, estudios, y sin embargo hay un vacío dentro de su corazón. Cuando nos dicen, es que si este viene con malformación, va a sufrir. Pues hay personas que aunque tengan todos sus dones enteros, sufren. Sin embargo, pensando en la realidad, tenemos que decir con claridad. Yo en mi libro enmarco varias personas que han sido premios Nobel, que han sido gente que ha quedado marcada como era en el espacio, en el espacio y tiempo, por dejar huella en la ciencia, por dejar huella en el arte, etcétera, etcétera. Porque si hubieran abortado a Beethoven, no hubiéramos disfrutado la quinta y la novena obras majestuosas de la música de Luigi van Beethoven. Porque lo iban a abortar. Su madre ya había tenido varias muertes de sus hijos y le aconsejaban que abortara porque el que iba a tener también se iba a morir. Y nació Beethoven. Así que, ¿qué podemos decir de este gran astrofísico Stephen Hawking, que como ustedes saben hablaba propiamente con un sintetizador sonoro, no podía hablar ya por la boca, además se pronosticó propiamente, después se supo, porque él nació en 1942 y en esa época todavía no estaba el ultrasonido. Si hubiera estado el ultrasonido y hubieran dicho, este hombre va a quedar paralítico, no lo hubieran dejado nacer. Sin embargo, nació Stephen Hawking. Y él hizo muchas aportaciones a la cuestión de la astrofísica. Así que, cuando pensamos en malformación, no hubiera nacido este hombre. Así como no hubiera nacido Tony Meléndez, que es un cantante que nació sin brazos, no hubiera nacido Nick, que como ustedes saben, ha dado la vuelta al mundo, ha recorrido los 5 continentes dando conferencias, nació sin brazos, nació sin piernas, y sin embargo, es una persona que se ha realizado a nivel económico, a nivel social, escritor de libros, casado, y que además ha recorrido los 5 continentes a nivel mundial, dando conferencias a aquellas personas que nacen con alguna deficiencia en lo que se refiere a la anatomía humana, o algunos sin piernas, algunos sin brazos, y sin embargo es una persona que se ha realizado. Hay que asesinarlo por malformación. Pues es un ejemplo propiamente que incluso cuando vemos nosotros los Juegos Paralímpicos, gente que va a competir en natación, que no tiene brazos y que gana primeros lugares, nos dejan en vergüenza a aquellos que tenemos brazos y piernas. Gente que toca un instrumento no teniendo brazos, solamente con los pies. Gente que pinta cuadros con los pies, pues no tiene brazos. Y nos ponen en vergüenza. Porque hay gente como usted y como yo, que tiene sus brazos, que tiene piernas y ni siquiera lo hemos intentado tocar el piano. Así que cuando vemos ese tipo de personas y pensar que por eso, no, hay que asesinarlos porque vienen con malformación. No, señores, porque el ser humano dentro de sí tiene propiamente dones extraordinarios que Dios nos ha dado y que cuando se explotan y se practica la virtud, somos capaces de trascender el tiempo y el espacio. Llegamos al contexto de la inmortalidad. Así que es una razón que para ellos es un fundamento que abanderan y que lo dan como un factor de mucho peso. Si viene con malformación, por esa razón hay que abortarlo, porque viene a sufrir. No, señores, porque ahí podemos mencionar, yo en mi libro menciono muchos casos acerca de personas que han nacido con deficiencias, pero con otras eficiencias extraordinarias que desarrollan por el hecho de no contar con los dones que nosotros tenemos de manera natural. Así que eso no es un factor para el aborto. Y bueno, quisiera abordar el tema en caso de violación, pero yo quisiera dejarlo propiamente en interrogación para que puedas leerlo en mi libro. Es un contexto también que regularmente abortan, porque dicen, en cuestión de violación, ahí sí, no hay vuelta de hoja, se tiene que abortar. Pues ni aún así, señores, porque como dije hace un rato, es un absurdo que se pueda votar y debatir el contexto de si dejamos que nazca o no nazca. Dicen, bueno, es que va a sufrir. Véanlo en mi libro. No, señores, es que se sabe científicamente por expertos en psiquiatría y en psicología que aquella mujer que comete aborto tiene una crisis emocional, tiene una crisis literalmente moral que carga el resto de su vida. Así que el síndrome que le han llamado los especialistas el síndrome posaborto, casi podríamos decirlo sin temor a errar, es incurable.
queda grabado, han dicho los expertos, como una memoria en las mismas células que recuerdan el momento de haber asesinado a su propio hijo. Más aún, pensando en el padre, porque regularmente, como decíamos hace rato, el argumento, es mi hijo. Sí, pero también es hijo también del padre, no solamente de la madre. Así que en cuestiones legales, también a él, ¿por qué no se le da la oportunidad de decir, es mi hijo? Y esas son las contradicciones que hay y son los argumentos que, como dije, son argumentos falaces que regularmente la gente que es neófita en el asunto cae en las trampas. De ahí que por eso, bueno, pues hablar de este tema, que como ya dije, es un cáncer que está corroyendo y que en el caso de México, las garras del aborto, pues ya lo tienen presionado porque pertenecemos a la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, dando la recta final de esta exposición de manera general del aborto, decir, como mencioné al principio, más adelante lo diré, mencioné al principio, sobre el contexto de por qué es el aborto algo antisocial, es un ataque antisocial. Primero, porque el aborto acaba con una sociedad que si puede prosperar bien a través de las virtudes, a través de una economía bien manejada, cualquier país puede producir teniendo una buena educación. Sin embargo, en el caso de México, como vemos, y como dije, otras tragedias, y las digo en mi libro, pues son tragedias que no solamente se va a aprobar el aborto, sino que la aportación de drogas, sino que el LGTB. Yo lo digo en mi libro porque vienen otras leyes antinaturales que desde luego que también son abanderadas, protegidas y promovidas de la Organización de las Naciones Unidas. Y que, como dije, los países que están inscritos, quieran o no, las tienen que aprobar. Y por esa razón hay que irnos al contexto de lo real. Y hablando en el contexto sociológico, tenemos que decir con claridad que para que una nación subsista como tal, como nación, necesita un crecimiento poblacional del 2.1. En términos de números, hay que decir que un país, para que subsista de generación en generación, es decir, la generación que va de salida, ya los ancianos, y para que vengan los niños propiamente, los adolescentes y los jóvenes, a suplir a aquellos que van de salida, necesitamos un crecimiento del 2 por 1. En términos de números, 3 hijos por lo menos, no mínimo, 3 hijos mínimo por matrimonio, por familia. Un crecimiento poblacional de una nación que tenga crecimiento del 1.9, 1.3, ninguna nación que tenga un crecimiento de 1.9, 1.3 puede revertir el proceso para poder tener alguien que venga a suplir las generaciones salientes. Ninguna nación puede. ¿A qué me refiero? Hablando de números. A los matrimonios que tengan de 2 o un hijo. Ninguna nación puede revertir el proceso y entonces la nación va en decadencia en cuanto a la sociedad se refiere, porque no hay jóvenes que entren al trabajo para poder dar marcha a una nación próspera. De ahí que por matrimonio, el contexto de una nación para que subsista tiene que ser del 2.1, es decir, 3 hijos mínimo, por matrimonio. Si hay 2 a la una, como ya está ocurriendo en México, que tenemos un crecimiento del 1.9, estamos entrando ya en un problema y ese problema es irreversible. Los casos los plasmo en mi libro. Sin embargo, menciono de manera general porque son los que ahorita están más ya en desequilibrio, pensando en el país de Holanda, pensando en Bélgica, pensando en Alemania, en donde el 50% de la población ya no son holandeses, ya no son belgas, ya no son alemanes, son musulmanes, porque han sido invadidos por los musulmanes y el 50% de Alemania, como el 50% de Bélgica, como el 50% de Holanda, son musulmanes y han dejado propiamente de la mitad de su patria, porque el crecimiento que hay en el contexto de esos países, desde luego está Francia, desde luego está Suiza, ustedes por eso pueden ver en internet que esos países a veces contratan gente que tenga 5 hijos y que se vaya a vivir allá con un gran sueldo y además con todas las facilidades como casa, salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay quien venga de otra generación de abajo, porque en Holanda, en España, desde luego también en España, casi ya no tienen hijos, se casan ya mayores de 30, 40 años
ya en un contexto donde no puede haber producción en el contexto, vamos a llamarle así, familiar, reproducción, y entonces al tener un crecimiento a veces del 1.3 de un hijo, es imposible que puedan revertir el proceso de que puedan llegar otras naciones que puedan, perdón, otra generación que pueda suplir a la generación ya saliente. Y por eso es un problema social. Y ese problema social que estoy diciendo, nadie del auditorio que me está escuchando puede negarlo. Nadie. Porque el problema lo tenemos encima. España está pereciendo. Y yo dije en mi libro 2018, dije, les doy de 10 a 15 años para que España, vayan a España, Suiza, Bélgica, etcétera, etcétera, vean el desastre que ha ocurrido a través de aprobar el LGTB, a través de aprobar el aborto, y entonces, por esas razones, hay un control poblacional para esas naciones, pero van en decrepitud en el contexto social. Y es real, nadie lo puede negar. Y en México ya entramos en ese proceso porque hay un crecimiento del 1.9. Las familias tienen de 2 a un hijo, y en el caso de Alemania, pues ya ni siquiera tienen hijos, tienen perrijos, que es la palabra que se ha adoptado en un contexto social. Y ya no tienes hijos, entonces tienes una mascota, un perro, y ese lo promueves, como digo. Y eso sabemos que es un problema literalmente psicológico. Sin embargo, de eso hablaremos quizá en otros temas cuando hablemos de virtudes, etcétera, etcétera. Pero es un problema social que está ahí. Y ese problema, pues es un problema que ya no se puede revertir. El mismo Gaddafi lo dijo, de hecho, en la época de los 80. Gaddafi lo dijo, representante de los musulmanes. Ya tenemos 50 millones en Europa de musulmanes. Y lo dijo abiertamente. Así que, dice él, hay señales de que Alá nos conceda la victoria en Europa sin espadas, sin cañones, en otras palabras, sin lanzar un solo tiro, entrar en conflicto con esas naciones. Dice Gaddafi, Alá nos promete y nos va a conceder la victoria sin hacer conquista alguna. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional de los musulmanes rebasa el contexto del 2.1. Mientras el 2.1, como dije hablando de números, solamente son 3 hijos y es la mínima estadística para que pueda sobrevivir una nación, ellos están teniendo de 5, 8 y 10 hijos. Por lo tanto, es una nación que es próspera en cuanto al crecimiento poblacional se refiere y está absorbiendo los países de Europa. Y es una realidad. Vean el caso que he mencionado, específicamente Holanda, Bélgica y Alemania. Y España no se escapa. Y Francia tampoco se escapa. Así que el aborto no solamente es una ley antimoral, antiética, antisocial, anticristiana, sino que es propiamente una ley diabólica, que va en contra de la misma sociedad. Se dice abiertamente que los más de 6,000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra ya son muchos. Y por eso podemos ver otro tema de los delicados, el contexto de las pandemias, ¿verdad? De la vacuna, en donde pues han muerto varios miles de gentes, y que hoy AstraZeneca y demás de las demás empresas que promueven, como la Pfizer, la famosa vacuna contra el COVID, han dicho abiertamente que traen secuelas y que traen consecuencias secundarias para el género humano. Más aún, en los congresos de la Organización Mundial de la Salud han dicho abiertamente que la vacuna no se probó antes de ponerla en los seres humanos, no se probó antes. Eso lo han dicho abiertamente, pues no es que lo diga yo, eso lo saben muchos. Sin embargo, como dije, hay un control poblacional y que desde luego es parte de la Agenda 2030 que está en boga todavía al día de hoy y que se está imponiendo de manera gradual por el enemigo, que es la masonería. Si bien tenemos el caso de China en un crecimiento poblacional de hoy en la actualidad, más de 1.500 millones de habitantes, segundo país más poblado del mundo, pues tenemos la India con más de casi 1.300 millones de habitantes, y sin embargo son países que siguen existiendo. En el caso de China, lo que dije acerca del crecimiento poblacional de los 2.1, por ser el país más poblado,
En China comunista, desde Mao Zedong, sabemos que entraron leyes literalmente antinaturales por ser ateos, por ser comunistas, y ese contexto de crecimiento poblacional, como el auditorio debe de saber, pues solamente se les permitía tener un hijo, y se les permitía hace algunos años todavía, por ley, por decreto, tener 2 hijos siempre y cuando el segundo fuera varón. Si no, tenían que abortarlo, tenían que asesinarlo, y en el caso de China, pues el contexto de la moral también está en decrepitud, porque allá se han dado el lujo, que como ahora ya se ve aquí en México, niños que son abortados, que son tirados en los basureros, que son tirados en los parques, que son tirados en plena calle, y en China, pues para ellos es algo ya normal, que han caído en decrepitud de la moral. Aquí, bueno, todavía tenemos ese contexto. Hace algunos días, como ustedes saben, pues nació un bebé y lo dejaron abandonado, y eso es a veces pan de cada día en países, sobre todo comunistas. Así que, aunque estos países van en punta en cuanto a su población se refiere, pues su crecimiento es vasto. Sin embargo, en el caso de China, ya se han dado cuenta que el crecimiento que está por debajo del 1.9 ha hecho estragos en su nación y quieren revertir esa ley del aborto. Ahora ya se permite por ley por lo menos tener 3. Pero como dije hace rato, para que una nación subsista necesita el crecimiento poblacional del 2.1. Por lo menos 3 hijos por familia. Sin embargo, el estrago en México se va a comenzar a sentir si no se revierte esta ley. Sin embargo, como dije, se está aprobando, se va a aprobar, lo digo en mi libro con toda claridad, se va a aprobar y se está aprobando. ¿Por qué no se aprobó de manera general como en Argentina, como en Brasil o como en otros países, como en las Naciones Unidas, perdón, como mencioné hace rato, de la Unión Soviética? Porque aquí todavía existe un contexto de religiosidad popular que es el catolicismo. El 77.7% de la población de México es católica, aunque solamente el 5% conozca su religión. Sin embargo, ese contexto un tanto de religiosidad popular todavía impide que el aborto se apruebe de manera tajante. Sin embargo, el enemigo sabe que tiene que ir gradualmente. Por esa razón, en la República Mexicana ha caído estado por estado para que no se sienta el golpe de manera directa como sintió propiamente la Unión Soviética o en China comunista. Así que el aborto, terminando esta exposición, menciono lo del principio. El aborto es un crimen aprobado por la ley, es un crimen antimoral, antisocial, antiético, anticristiano y que desde luego es abanderado por las fuerzas del mal. Así que todos aquellos que abanderamos la vida, tenemos que estar en contra de la cultura de la muerte y tenemos que hacerle frente a este reto que estamos viviendo en este primer cuarto de siglo, que estamos comenzando y que es posible que a través de la educación en las familias revirtamos esta ley depredadora del ser humano y que eduquemos tanto en el contexto de las virtudes como en la historia patria y desde luego en la religión, para que de esa manera estemos protegidos con los argumentos necesarios y estemos blindados para que el enemigo no pueda causar más estragos en nuestra patria, en nuestra nación, en nuestras familias. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente. Dios, patria y libertad. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe.